Pues nada, como decía Marcia, estos son los retos y ahora vamos a ver, ¿no?, las soluciones que nos presentan cada uno de los participantes que van desde las universidades hasta institutos o empresas. Entonces, vamos a empezar con el reto de la economía circular en la gestión de la gallinaza, que lo va a presentar Salvador Calvet, director del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, que ya lo tenemos por aquí. Cuando Hola, quieras, muy Salvador. buenas. ¿Qué tal? Tiros mi pantalla. Entiendo. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, la vemos. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la organización del evento. Nosotros vamos a intentar contar lo que ya venimos haciendo algunas cosas desde la Universidad Politécnica de Valencia, algunas de ellas alineadas con este reto. Yo voy a intentar sintetizarlo. Veis que ahí, además del logo de la Universidad Politécnica de Valencia, está el de la Consellería de Agricultura, y esto es por un motivo, y es porque desde el año 2020 tenemos con ellos un convenio de colaboración para reducir el impacto ambiental de la producción ganadera, y eso incluye principalmente el tema de la gestión de la gallinaza. Es cierto que la experiencia que hemos tenido principalmente hasta el momento ha sido toda la parte de porcino, que normativamente normativamente y por los retos que tiene ha ido más avanzado un poquito, pero bueno, muchas de las cosas son aplicables a la gestión de la gallinaza. Tenéis ahí en esta diapositiva bueno, nuestros datos de contacto. Yo soy director del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, y en el contexto de este convenio con la Consellería tenemos un correo con el que resolvemos dudas sobre ganadería y medio ambiente, que tenéis ahí abajo también. Muy bien, no me voy a extender mucho en presentar un poco la distribución del sector. Esto es un trabajo que hicimos ya con la Consellería en el primer año que tuvimos el convenio, que fue en 2020, y más allá de ir a lo que es directamente el número de explotaciones o el número de animales, que como ha comentado el director general, eso está perfectamente recogido en el REGA. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue ir un poquito más allá y aplicarle los balances alimentarios con los datos mejores que existen, que son los que se utilizan en los inventarios nacionales de emisión. Esos balances, esos documentos, lo que dicen es lo que tenéis más o menos ahí en pantalla arriba a la derecha, que por cada 100 gramos que ingiere, en este caso una gallina, pues retiene algo menos de 40 y excreta algo más de 60. Y de lo que excreta se va perdiendo a lo largo de la cadena de gestión del estiércol. Hay un porcentaje, unos 8 gramos, se estima, que directamente se pierden por la ventilación de las naves, un poquito menos en el almacenamiento del estiércol y luego el resto ya durante la aplicación a campo. Tenemos entonces que tenemos una serie de pérdidas de nitrógeno. Evidentemente, estos datos de excreción no son, no tienen por qué corresponderse con la realidad. Estos son datos bibliográficos de hace ya unos cuantos años, de manera que probablemente a nivel del sector existe información más actualizada y nos consta que será mejor que este porcentaje de eficiencia. Claro, de esto, ¿qué es lo importante? Lo importante es que podemos saber de la Comunidad Valenciana qué cantidades de nitrógeno excreta el conjunto de la ganadería, o granja por granja, o municipio a municipio, y qué cantidad de esto se pierde con esas flechas rojas, con esa emisión. Por ejemplo, en las gallinas ponedoras se estima que excretan unas 3.200 toneladas de nitrógeno y que 1.200 de ellas se pierden. Tenemos también estimación de los gases de efecto invernadero generados y de la materia orgánica. Esto al final puede considerarse contaminante, pero yo creo que cada vez más lo vamos considerando como recurso. Por ejemplo, 1.000 toneladas de nitrógeno que tienen hoy en día un valor creciente muy importante. Tenemos también lo mismo para la avicultura de carne. La avicultura de carne, en principio, es algo más eficiente, más o menos mitad y mitad. Yo, como os digo, los datos actualizados con las mejoras de alimentación, de alojamiento, seguramente serán mayores. Tenemos lo mismo, tenemos la cantidad de nitrógenos que excretan, las cantidades que se emiten en el alojamiento, en el almacenamiento y en campo, a nivel de individual de granja, de municipio, de provincia, de toda la comunidad autónoma.
Y bueno, la avicultura de carne pues tiene un peso aproximadamente el doble en estos temas. Claro, ¿dónde estamos nosotros? Pues nosotros estamos muy cerquita de algunas de las cosas nuevas que tiene el Real Decreto de Ordenación de la Avicultura. Sabéis que en el artículo 12 y anexo 9 establece unas medidas de reducción de emisiones que están muy relacionadas con el aprovechamiento de la gallinaza, que era el primero de los retos. Aquí os tengo que decir que tenemos la suerte de contar con un investigador postdoctoral que leyó en 2021 esta tesis sobre reducción de emisiones en las granjas y que cosas como estas las tienen bastante claras. Pues, por ejemplo, cómo afecta el tiempo de retirada de la gallinaza a esas pérdidas de emisiones, que evidentemente aumentan mucho conforme el almacenamiento se prolonga dentro de las granjas en esas cintas, o, por ejemplo, cómo combinar distintas técnicas, cómo afecta a los porcentajes de reducción. Como os digo, todo esto está relacionado. Las emisiones en relación con el Real Decreto que establece unos porcentajes de reducción, pero también con el máximo aprovechamiento de los recursos que ofrece la gallinaza. No está tan directamente relacionada, pero sí que os quería contar lo que hacemos relacionado con la energía. Aquí también tuvimos la suerte de tener una tesis codirigida con la Universidad Politécnica de Turín en temas de eficiencia energética. Y aquí hay mucho que decir, ¿eh? El gasto energético directo e indirecto es muy importante en las naves y a través de esta colaboración desarrollamos para apoyos unos modelos que te permiten predecir cómo se va a comportar una nave o cómo se van a comportar determinadas inversiones que yo pueda hacer, también a nivel económico. Ahí veis que lo podemos llevar a temas de costes. Un ejemplo concreto que nos sirvió en estos modelos. Sabemos que por temas de bienestar animal, la calidad del aire hay que mantenerla en unos niveles de amoníaco y de CO2. Pues nos fuimos a una granja comercial, medimos lo que había y medimos también cuál sería ese sobrecoste a nivel de ventilación de mantener esos porcentajes. Por supuesto, hay otras tecnologías para mantener esos porcentajes, pero bueno, lo que os vengo a decir es que tener modelos que permitan saber cómo funciona energéticamente una granja de gallinas, una granja de pollos, es absolutamente esencial para plantearnos si acometemos una inversión u otra, porque depende no solo de la granja, sino del entorno en el que está. Soluciones, y con esto voy acabando. Yo veo que en algún momento habéis mencionado la digestión anaerobia y la producción de biogás. Yo para gallinaza tengo mis dudas a nivel personal, no porque la tecnología no funcione, sino porque la alternativa que es valoración fertilizante es tan a la mano que la producción de biogás hay que sobreponerse a algunos problemas, como son, por ejemplo, el que tenga que ser en ambiente anaerobio, normalmente en medios líquidos, un alto contenido en nitrógeno que dificulta la producción de biogás, de manera que esta primera parte de gestión anaerobia hay que hacerla siempre en codigestión, ¿no? La valoración fertilizante se viene haciendo ya y realmente yo creo que aún tiene mucho recorrido, al igual que el ahorro energético. Y quiero terminar diciéndoos un poquito cuál es la aportación que os podemos hacer desde la Universidad Politécnica de Valencia, desde nuestro instituto. Cualquier duda relacionada con técnicas de reducción de emisiones, os podemos ayudar muchísimo. Vamos teniendo la experiencia del porcino, sabemos, porque hemos participado mucho tiempo en inventarios nacionales, sabemos que eso va a tener un impacto en la gallinaza, pues yo creo que es importante. Segundo, valorización del fertilizante. Hemos hecho trabajos relacionados con la logística, porque al final a veces es necesario hacer plantas centralizadas o a veces es posible hacerlo en la propia cada una de las granjas. En temas de compostaje y pelletizado estamos trabajando mucho con los compañeros de la Universidad Miguel Hernández en el proyecto Agrocompost, que lo tienen muy, muy controlado y la verdad es que tiene muchísimo potencial por la tendencia sobre todo de los precios de la energía y de los fertilizantes. Y por último, la valoración técnico-económica de todo esto. Esto lo estamos haciendo ya para compostaje y digestión anaerobia en porcino. Y finalmente, como os digo, esa eficiencia energética que no hemos trabajado hasta prácticamente hace un par de años y que venimos trabajando con la Politécnica de Turín. Yo no me quiero extender más, dejo aquí la presentación a falta de que podáis tener alguna pregunta o podamos intercambiar ideas al final. Muchas gracias.